El título para nuestro sermón en esta mañana es Cimentados en la Palabra de Dios. Cimentados en la Palabra de Dios. Para entender un poco nuestro pasaje vamos a situarnos en el contexto de lo que está sucediendo en nuestro pasaje, para que recordemos un poquito acerca de la historia del pueblo de Israel. Ustedes se recordarán que el pueblo de Israel llegó un momento en que había tanta desobediencia en sus vidas, que los reyes se habían corrompido, que Dios les manda a ellos profetas para advertirles de que ellos, si continuaban con ese camino, ellos iban a ser llevados al cautiverio, ellos iban a ser llevados al exilio. Muchas personas en el pueblo de Israel, tal vez la mayoría, pensaron que eso jamás podía suceder. Ellos decían, no va a pasar nada porque somos pueblo de Dios, no va a suceder nada. Para que te des cuenta cómo muchas veces el hombre piensa respecto del pecado. No va a suceder, no van a venir consecuencias sobre nosotros. Pero ¿qué pasó? Nosotros ya conocemos la historia. En el año 586 antes de Cristo, el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio. Y como pueden apreciar ahí en la imagen, fue destruido ese templo maravilloso que tenía, fue destruida toda esa ciudad, sus muros estaban en llamas, prácticamente era una escena que era difícil de aceptar para muchos que habían pasado por este tiempo. Imagínate, tantos años que vinieron profetas tras profetas advirtiéndoles de las consecuencias que traería el pecado sobre sus vidas si ellos no se arrepentían. Ellos pensaban que podían servir a dos dioses. Ellos pensaban que por un lado podían disfrazarse con cierto celo, un celo religioso, pero por otro lado seguían siendo parte de otros sacrificios a ídolos paganos. Y siempre ha sido así, hermanos. El hombre por naturaleza piensa, cree, aun cuando ya hemos sido regenerados por el Señor, tenemos esa lucha. Y por eso es que nuestro Señor nos advierte, no es posible que sirvamos a dos señores, no puede existir tal cosa. O aborrecerás a uno y amarás al otro, no puedes agradar a ambos. Y eso fue el pecado que cometió el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio, fue llevado al exilio. Fueron años duros, aproximadamente 70 años que vivieron en el exilio en Babilonia, como esclavos, como extranjeros, como una gente que había perdido lo que más amaba. Y de manera especial ellos entendían que el castigo de Dios había venido sobre ellos. Nuestro contexto del pasaje que estamos estudiando en esta mañana nos está hablando ya de un pueblo que retorna de ese cautiverio, de un pueblo que está retornando de ese exilio. Es como el hijo arrepentido que está volviendo a casa. Para que tú te imagines más o menos cómo estaban los corazones de las personas ahora que estaban en la tierra de donde habían sido despojados. Fueron 70 años que vivieron ellos en el cautiverio, 70 años donde la palabra de Dios no estaba entronizada, sino era un pueblo pagano en el que vivían. Y muchas veces, como vemos también en la historia de Daniel, eran obligados a servir a esos dioses. Fue un tiempo de mucha prueba que Dios usó para el pueblo de Israel, pero en su gracia, en su misericordia, permitió que volviera un remanente nuevamente a Israel, porque hubo mucha gente que no regresó, que se acomodaron a Babilonia, que les gustó, pero hubo un remanente que no encontraba satisfacción todavía en sus vidas. Así que volvieron. Después de 70 años que estaban en el exilio, regresaron a Israel, y cuando regresaron vieron la ciudad destruida, vieron que todo estaba acabado por aquella invasión que habían sufrido, y se encontraron muy desmotivados, muy tristes. Prácticamente era ver las consecuencias de su pecado en cada momento, porque toda la ciudad estaba clamando eso, estaba mostrando cómo Dios fue justo
y cómo ellos pecaron. En medio de esa situación aparece un hombre importante, Nehemías, que dirige al pueblo de Israel a reconstruir los muros de Jerusalén. Empiezan a reconstruir. La gente empieza poco a poco entonces a cobrar ánimo, y para este momento en que llegamos al capítulo 8 ya estaban terminados los muros. Sin embargo, faltaba algo muy importante. En esas épocas, hermanos, para las ciudades, algo clave e importante para una ciudad era que esté fortificada, que tenga muros. Eso era un símbolo de seguridad, de protección para los ciudadanos. Pero faltaba algo más importante en el pueblo de Israel. Faltaba que nuevamente la palabra de Dios esté en el centro. Ese era el verdadero muro. Esa era la verdadera protección y seguridad que tenía el pueblo de Dios. Así que en este contexto que estamos viendo ahora, hemos dicho que los israelitas regresaron después de 70 años y habían experimentado la amargura de su pecado. Hubo mucha gente que murió en el exilio, hubo otros que nacieron en ese periodo, y algunos que pudieron ver ambas cosas, tanto pasaron por el cautiverio y pudieron regresar también al pueblo de Israel. Así que había muchas emociones encontradas en medio de lo que estaba sucediendo. Nuestro sermón, para poder entenderlo mejor, los pasajes que vamos a estudiar, lo vamos a dividir en 3 secciones. Si ustedes han llegado un poco más temprano, probablemente les han dado un tríptico, y en el tríptico ustedes pueden ver ahí el bosquejo del sermón. Para poder entender mejor esta narrativa, vamos a dividirlo en 3 secciones. La primera sección, comprometidos con la palabra de Dios. La segunda sección, dispuestos a oír la palabra de Dios. La tercera sección, transformados por la palabra de Dios. Ahora, para que sea un poco más fácil para recordar el sermón para ti, al finalizar nuestro sermón, hay 3 palabras claves en cada punto. La primera palabra clave es compromiso. La primera palabra clave es compromiso, de nuestro primer punto. La segunda palabra clave es disposición. Y la tercera palabra clave es transformación. Así que si tú te recuerdas esas 3 palabras, vas a poder recordarte del bosquejo de nuestro sermón de esta mañana. Compromiso, disposición y transformación. Compromiso, disposición y transformación. ¿Y para qué estamos hablando acerca de este tema de estar cimentados en la palabra de Dios? Hermanos, el arma que nosotros tenemos, según dice el libro de Efesios, que compara al cristiano con un soldado, el único de los elementos que es para atacar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso, en la lucha contra el pecado, en la lucha por la santificación, dentro de todas las cosas que habló el pastor Ariel, si hay un arma que resalta, es la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo fue utilizada y cómo entendieron y tuvieron este compromiso los hombres de esa época. Así que vamos a ver nuestra primera sección, comprometidos con la palabra de Dios. Y antes de leer este versículo que tenemos ahí, quiero que veamos algunos detalles en el versículo 1 de Nehemías capítulo 8. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba. Ahí aparece un personaje importante, Esdras. Y muchos de nosotros sabemos quién era Esdras, ¿verdad? Ahí tenemos un versículo que es bien conocido en el libro de Esdras, probablemente el más conocido, Esdras capítulo 7, versículo 10. Los versículos anteriores a este, desde el 6 al 10, ustedes pueden leer cómo Esdras recibió el favor de Dios para que tuviera permiso del rey que en ese
tiempo gobernaba ahí en Babilonia, para que regresara a Israel. Y la explicación del por qué obtiene todo ese permiso y el favor de Dios está en el versículo 10, que está ahí en nuestra pantalla. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En otras palabras, este acontecimiento, mis queridos hermanos, que estamos por ver, que vamos a analizar, no fue producto de la casualidad. No fue que de repente se juntaron algunos israelitas y dijeron, a ver, hermanito, ¿puede subirse y comentarnos algo? Y tal vez improvisar. Así que Esdras no subió al púlpito y, como algunos hacen en el día de hoy, buscó ahí en los rollos y puso ahí su dedo para ver de qué iba a hablar hoy. No, eso no hizo Esdras. Y vamos a ver en este primer punto entonces que había un compromiso serio con la palabra de Dios para que se dé este avivamiento nuevamente en el pueblo de Israel, para que se vuelva a entronizar la palabra de Dios en el primer lugar de las vidas de ese pueblo. Tenía que haber un compromiso serio de los hombres hacia la palabra de Dios, y de una manera especial para aquellos que tenían la labor de enseñar. No podían tomar el estudio de la palabra de Dios como algo sin sentido, como algo que fuese ligero, como algo vano. No, tenían que tomarlo con seriedad. Estos pasajes que están aquí en Esdras capítulo 7 están por lo menos unos 14 años antes de este momento. Es decir, todavía no había regresado el pueblo, y Esdras ya 14 años antes estaba estudiando la palabra de Dios. Tenía un compromiso serio con la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos tener como su pueblo también en la actualidad. Hay tres palabras claves que aparecen aquí en nuestro pasaje: inquirir, cumplirla y enseñarla. La palabra inquirir quiere decir escudriñar cuidadosamente. No simplemente es leer por leer, es indagar, es agarrar con pinzas, tratar de ver dónde están todos esos detalles importantes. Así que Esdras, como un doctor de la palabra de Dios, un doctor de la ley, agarraba con pinzas la palabra de Dios. Él quería conocerla de una manera profunda. Eso es lo que estaba haciendo Esdras, dice, cuando él estaba inquiriendo la palabra de Dios. Y eso es entonces lo que hombres comprometidos con la palabra de Dios tenemos que hacer. Tenemos que tener un compromiso fiel de ir a las Escrituras, no solamente por ir, sino con el deseo de encontrar ahí grandes riquezas. Ese fue el compromiso de Esdras. Así que él pasaba un tiempo especial, constantemente. Se preparó para este momento, toda su vida se preparó para poder explicar la palabra de Dios en ese momento especial donde el pueblo ya estaba congregado. Así que hubo una preparación extensa y extenua de parte de Esdras. Si nosotros queremos ser hombres comprometidos con la palabra de Dios, tenemos que hacer ese compromiso con Él, de con diligencia ver en las Escrituras y atesorar para nosotros convicciones, creencias firmes que nos van a ayudar a dirigir nuestra vida. Si nosotros no vamos a las Escrituras, no vamos a tener las convicciones necesarias para vivir firmes y pelear contra el pecado. No va a poder ser posible. Así que eso es lo que hacía Esdras. Y más o menos, para que podamos entender, era como una esponja. Cuando nosotros estamos comprometidos con la palabra de Dios para inquirirla, somos más o menos como una esponja. ¿Qué sucede? Si tú tienes ahí agua o tienes otro líquido, agarras la esponja, lo aprietas bien fuerte y absorbe todo el líquido, ¿verdad?
Eso era entonces lo que pasó con la vida de Esdras. Él absorbió toda la palabra de Dios. Tenía un conocimiento profundo. A eso se refiere con inquirir la palabra de Dios. No solamente un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo, cabal. Eso es lo que nosotros queremos también. Queremos poder absorber lo más posible. Sé que todos de nosotros, hermanos, tenemos hobbies, tenemos cosas que nos gustan, y aquello que nos gusta lo podemos aprender con facilidad. Pero si hay algo que va a traer beneficio para tu alma, es el hecho de poder pasar tiempo en las Escrituras, meditar en ella, y como una esponja absorber todo aquello que va a nutrir tu alma, que va a ayudarte. Así que eso fue el compromiso de Esdras. Pero no solamente él escudriñó la palabra diligentemente, dice el versículo 10, sino que hay otra palabra, otras dos palabras claves. Dice que no solamente absorbió todo ese conocimiento y conocía muy bien la palabra de Dios, sino que también tenía un segundo y tercer propósito. El segundo propósito era que una vez que Esdras conociera la palabra de Dios, pudiera cumplirla. Muchos de nosotros nos pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando vamos al seminario, aquellos que hemos tenido esa facilidad, aprendemos muchas cosas. Y de pronto ya queremos venir y ser maestros y queremos enseñar. Pero antes todavía de enseñar, Esdras tenía un compromiso con las Escrituras de llevar a cabo aquello que había aprendido. No solamente absorber el conocimiento, sino también llevarlo a la práctica, cumplirlo. Y eso tiene que ser para nosotros también un desafío, hermanos. Muchos de nosotros estamos aprendiendo bastante. Estos años en la iglesia estamos creciendo bastante en conocimiento y probablemente hemos absorbido bastante conocimiento, pero ¿está dentro de tus anhelos el llevar a cabo todo aquello que estás aprendiendo? Muchos de nosotros hemos conocido a personas que tienen grandes cabezas, pero no tienen esa misma práctica en sus vidas. Pero Esdras, el escriba, tenía un compromiso no solamente de tener conocimiento intelectual, sino de que ese conocimiento sea llevado a la práctica, de que pudiera él cumplirlo. ¿Anhelas eso, hermano? ¿Anhelas cumplir la palabra de Dios? De todo lo que hemos aprendido en este tiempo, ¿cuánto ya estás poniendo en práctica? ¿Cuántas cosas ya te das cuenta que son distintas en tu vida? Si tú estás comprometido con la palabra de Dios, no solamente debe ser algo intelectual, tiene que ser también un compromiso con llevarlo a la práctica. Así que Esdras no solamente trazaba muy bien las Escrituras, como dice 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? No solamente era un obrero que podía trazar con diligencia las Escrituras, sino que también era alguien que llevaba a la práctica todo aquello que aprendía. Entonces, después de aprender, después de llevarlo a la práctica, él estaba listo para enseñarlo. Él estaba listo para enseñarlo. Y esa es para nosotros la forma en cómo también nosotros tenemos que hacerlo. Siempre, pregúntate esto: ¿aquello que vas a enseñar ya lo estás viviendo? Y aquí no hay excusas, aquí no hay que decir, bueno, entonces mejor no enseño. No, todos de alguna manera estamos enseñando donde nosotros somos parte, ya sea en nuestra familia, ya sea en el trabajo, en cualquier lugar nosotros estamos enseñando a alguien, ya sea con nuestros labios o con nuestras vidas. Pero que puedas tener esto en mente: si vamos a ser hombres comprometidos con la palabra de Dios, tenemos que tener la diligencia de ir y estudiar las Escrituras, de orar al Señor para que podamos llevarlo a la práctica y de pedirle a Él de que una vez que nosotros ya lo estamos practicando, podamos enseñarlo a otros. Eso era entonces lo que estaba haciendo Esdras durante todo este tiempo, un hombre comprometido con la palabra de Dios.
Imagínate, hermano, que, no sé, por alguna situación llegas a enfermarte, te enfermas bastante y tratan de buscar a un doctor que te ayude, que restablezca tu salud. Cuando tú estás enfermo y tienes las posibilidades, ¿a qué clase de doctor buscas? ¿Buscas al peor doctor? ¿Tratas de buscar a aquel doctor que haya pasado haciendo chanchulla en sus exámenes? ¿Aquel doctor que pagaba para aprobar los exámenes? ¿Aquel que se dormía y no iba a sus clases? ¿Te gustaría que vayas, entres al quirófano y sabes que va a ser una operación muy riesgosa y tus manos están en las manos de, tu vida está en las manos de ese doctor que pasó las clases ahí por gracia, tal vez en algún sentido podríamos decir, o quizá pagando, no sabemos? ¿Te gustaría? ¿Pondrías tu vida en esas manos? Probablemente no lo harías, ¿verdad? No lo haríamos. Sin embargo, queridos hermanos, en el día de hoy hay muchas personas que están poniendo no sus manos, no sus vidas físicas, sino sus vidas espirituales bajo la enseñanza de hombres que no son fieles a la palabra de Dios, bajo la enseñanza de hombres que son charlatanes. Estos días creo, no sé si ya llegó o recién va a ser, está llegando un conocido expositor llamado Dante Gebel. No sé si alguna vez lo has escuchado. Y si lo has escuchado, espero que disciernas lo que él dice y no seas un seguidor y un fanático de él. Hombres cuya predicación está centrada en complacer a los hombres. Hombres que no son diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que prefiere estar ahí. Sí, yo voy a ir me gusta ese médico que me opere porque cuenta muy buenos chistes y me hace sentir bien. Y luego que tú entres a su quirófano, no vas a salir de ahí. Muchas personas también entonces están yendo con gente que en realidad no está predicando la palabra de Dios. Maestros y pastores que están tergiversando la palabra de Dios porque no tienen un compromiso serio con las escrituras. Y no es poca cosa. De ahí, hermanos, la importancia de que cada creyente pueda congregarse en una iglesia donde se predique el evangelio fielmente. Ahora, tú tal vez te preguntarás, bueno, esa probablemente es una demanda, una carga que va a ser puesta sobre los pastores y ellos van a dar cuentas a Dios sobre sus falsas enseñanzas. Es verdad, va a ser así. Y no es poca cosa enseñar, hermanos. Cada vez que uno de los pastores viene aquí es algo terrible, es algo que tiene mucha responsabilidad. Por eso necesitamos sus oraciones para que el Señor nos guarde del mal. Y si tú te preguntas, bueno, esto no me compete a mí, tienes que saber, muchos de acá son padres de familia, tú eres el pastor en casa, tú eres el pastor de tus hijos, tú eres el pastor de tu esposa. Y si tú no tienes un compromiso serio con la palabra de Dios, la forma en que vas a dirigir a tu familia no va a ser una forma adecuada al parámetro bíblico. Todos estamos dirigiendo nuestras vidas de alguna manera. Y aquellos que tenemos responsabilidad sobre nuestros hogares, tenemos que tener mayor preocupación de estar cimentados en la palabra de Dios. Si no tenemos un compromiso serio con ella, hermanos, nuestros hogares nunca van a poder estar realmente centrados en el Evangelio. Tiene que existir un compromiso con el Señor y con su palabra. Estar comprometidos con el Señor es estar comprometidos con su palabra. Así que no solamente se limita a maestros o a pastores, aquellos que enseñan. Todos los creyentes estamos llamados a estar comprometidos con la palabra de Dios. Lo que tú enseñes en tu hogar, ya sea por medio de palabras o ya sea por medio de acciones, va a repercutir en la vida de aquellos que están a tu lado. Y de una manera especial yo les quiero hablar a los que son padres en el hogar. Hermanos, el Señor les ha dado una responsabilidad especial.
nos ha dado una responsabilidad en la que nosotros tenemos que ser fieles a Él y tener un compromiso serio entonces con la palabra de Dios. Volviendo a nuestro pasaje ahí en Nehemías capítulo 8, aparte de este hombre Esdras, habían otros hombres que estaban a su lado. Y ahí está toda la lista, ¿verdad? En el versículo 7 hay una lista grande de muchos hombres que están ahí a su lado. No vamos a leer todos los hombres que estaban ahí, pero al final del versículo 7 nos explica qué es lo que ellos hacían. Dice, ellos hacían entender al pueblo la ley. Estamos en el versículo 7 de Nehemías capítulo 8. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estos hombres que estaban comprometidos con la palabra de Dios, al igual que Esdras, habían apartado su vida para poder escudriñar las Escrituras. Y hermanos, no era algo del otro mundo. Con la guía del Espíritu Santo, todos nosotros podemos entender las Escrituras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, leerla. Y una vez que la leemos, buscamos entonces el sentido que tiene ahí la lectura. Y eso es lo que hacían los hombres que le acompañaban, los levitas que acompañaban a Esdras. Ayudaban a que el pueblo entienda la palabra de Dios. Le daban el sentido. Esto es lo que nosotros conocemos como predicación expositiva. ¿Qué es eso? Agarras el texto, lees el texto y lo explicas. Ahí está. Eso es la predicación entonces que ya desde hace muchísimos años lo practicaban. Estos hombres no eran hombres que habían aparecido en ese momento, sino hombres que habían pasado su vida para eso. Como nosotros recordamos, los levitas era gente que era apartada para algo especial, para un oficio especial. Estos habían sido apartados para explicar las Escrituras, para conocer las Escrituras. Y mis queridos hermanos, nosotros igual como pueblo del Señor, somos un pueblo que ha sido apartado para amar su palabra, para conocer su palabra. Ese es entonces nuestro primer cimiento para que nosotros podamos pelear la batalla contra el pecado. Si tú desconoces las Escrituras, no tendrás la capacidad para dar una batalla correcta. Pero no solamente vemos en este pasaje que habían hombres comprometidos con la palabra de Dios, sino también vemos una disposición en estos hombres, en aquellos que eran parte de ese pueblo que estaba ahí reunido para escuchar la palabra de Dios. Vemos entonces una disposición y vamos a ver nuestro segundo punto. Ahí en los versículos 8 en adelante hay algunas palabras claves. En el versículo 1, 2 y 3 hay palabras claves que nos aparecen, que tienen un énfasis especial en nuestro pasaje. Y si estás resaltando tu Biblia, puedes ir resaltándolo. ¿Cuáles son aquellas palabras? En el versículo 1 dice, como un solo hombre. También se repite 2 veces, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y se repite también 2 veces que estaban atentos los oídos del pueblo. Se repite 2 veces en nuestro pasaje. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Está sucediendo algo especial. El pueblo estaba atento, dice. ¿Y quiénes formaban parte de este pueblo? ¿Quiénes estaban ahí? Por las palabras claves que nosotros estamos viendo ahí, estaban mujeres, estaban hombres y todos los que podían entender. Esos que son todos los que podían entender, ¿a quiénes se refieren, hermanos? Pues a todos los que podían entender. Es decir, habían niños, habían ancianos, habían jóvenes. Todas aquellas personas que podían entender estaban ahí, escuchando la palabra de Dios. Y era una gente que tenía una disposición y un hambre de escuchar la palabra de Dios. Eso es otra característica y cualidad
que tiene que haber en nuestras vidas si queremos de verdad pelear contra el pecado. Si queremos saturarnos de la palabra de Dios, tiene que haber una disposición de oír la voz de Dios. ¿Y cómo sabemos, en base a nuestro texto, que ellos tenían una disposición de escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos? Bueno, una de las formas de cómo podemos saber es viendo el tiempo que ellos estaban escuchando la palabra de Dios. ¿Qué dice nuestro pasaje? Que empezaron ellos a escuchar desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son aproximadamente? Supongamos que el alba sale a las 6. Hasta el mediodía estamos hablando de 6 horas. Podemos darnos cuenta que ese cuadro no es un cuadro muy usual en el día de hoy. Es raro incluso ver en algunas iglesias que se predique 50 minutos o hasta 1 hora. Es extraño. En la mayoría de las iglesias contemporáneas, 15 minutos ya es demasiado, ya es mucho tiempo. Y si no tiene chistes, peor todavía, es muy pesado escuchar. La gente no tiene la disposición de escuchar la palabra de Dios. Ahora imagínate, ¿por qué la iglesia del día de hoy está como está? Una de las razones es esta. Estamos como estamos porque la palabra de Dios no es el centro en nuestras vidas. Nos molesta. No nos gusta escuchar la palabra de Dios. No anhelamos estar en la palabra de Dios meditando. Pero este pueblo tenía una hambre, una sed. Recuérdate, 70 años habían pasado que estaban apartados de la palabra de Dios y su corazón estaba sediento de escuchar la palabra de Dios. Y no importaba el clima, no importaba que no tuvieran las mejores comodidades, no interesaba nada de ellos. Hermanos, cuando uno tiene una disposición, cuando uno tiene el anhelo, no interesa nada de eso, nada. Y tú te puedes dar cuenta de eso. Cuando tú realmente amas algo, lo anhelas, no interesa absolutamente nada. Simplemente quieres estar ahí. Para aquellos que se han casado, recordarán que en parte de su compromiso, y ahora también que están casados, se dan cuenta del amor que tienen por sus esposas, del deseo de estar con ellas. Y más cuando estamos ahí conociéndonos, ¿verdad? No importa qué es lo que pase. No importa si llueve o truene. Si el joven tiene que llegar a la casa de la señorita, no interesa si es día del peatón, va a llegar como sea, pero va a llegar. ¿Por qué? Porque tiene una disposición, tiene un anhelo. Hermanos, hoy en día la iglesia actual en general, la iglesia evangélica, ha perdido ese corazón, ese amor por la palabra de Dios. El problema no es la falta, no lo es. Si fuera la falta de tiempo, no estaríamos dedicándonos a otras cosas como nos dedicamos. No es la falta de tiempo, no es que estamos muy ocupados. El problema es que no nos damos cuenta la prioridad que tiene que tener la palabra de Dios para nuestras vidas. No tenemos esa disposición de oír, ese corazón para escuchar la palabra de Dios. Pero este pueblo, con hambre, con sed de la palabra de Dios, tenía una disposición grande de oír. Y saben, no solamente estaban ahí escuchando o tal vez dormidos, como no sé, tal vez espero que aquí nadie esté dormido. No, ellos no estaban ahí dormidos, ellos estaban participando, poniendo toda su atención en la predicación durante 6 horas. Y para ellos no eran 6 largas horas, sino que era un tiempo especial en que estaban alimentándose. No solamente estaban en cuerpo, sino también estaban con todo su ser. Querido hermano, cuando tú vienes a la casa de Dios y se predica la palabra de Dios, ¿cuál es la disposición con la que tú vienes? ¿Cuál es?
Pregúntate hoy mismo, ¿cuál ha sido la disposición con la que has venido a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál ha sido? ¿Puedes identificarte con ese pueblo que tenía un anhelo, un deseo realmente de ser satisfecho con la palabra de Dios? ¿O cómo es que tú has venido a la casa de Dios? Vienes aquí dispuesto a escuchar, poniendo atención, como dice ahí en los versículos que hemos leído, con tu oído atento a escuchar la palabra de Dios. Anhelas sacar oro de aquí. Cuando estamos aquí escuchando la palabra de Dios, o también cuando tú estudias la palabra de Dios solo, vas como un minero, entra a una mina esperanzado y con el anhelo, y no va a salir de ahí hasta que consigue el oro más puro. ¿Cómo vienes tú a la casa de Dios? ¿Cómo es tu cita con la palabra de Dios? ¿Qué disposición tienes hacia ella? ¿Cuál es tu corazón hacia ella? ¿Te das cuenta lo valioso que es? Que hay tantas vetas de oro en la palabra de Dios que nos ha dejado nuestro Señor. Tanto valor que cambia nuestras vidas, que tiene esa capacidad, como vamos a ver en un momento, de transformar nuestras vidas. Hermanos, si realmente queremos pelear contra el pecado y luchar esta batalla por la santidad, tenemos que tener un compromiso y una disposición de atesorar la palabra de Dios. ¿Lo anhelas? ¿Lo atesoras? Y aquellos hermanos que entran a la mina, un minero hablando ahí secularmente, cuando va a la mina, ¿qué es lo que hace? Ya ha encontrado oro. Agarra y se va y nunca más regresa, ¿verdad? ¿Eso es lo que hace? No. ¿Qué hace? Si pudiera construir su casa ahí, lo construye. ¿Qué hace? Está ahí constantemente trabajando, escarbando, sacando más mineral, pero estamos hablando simplemente de algo terrenal, algo que tiene un valor económico. Pero en nuestra palabra que tenemos, algunos no tenemos ni solamente una, hasta 2, 3 Biblias en la casa. Y hay tanto tesoro ahí, hay tanto valor que nosotros tenemos que sacar. A veces estamos pensando que venga como en visión, que venga como en sueños, como en revelaciones, aquello que nos ayude. Hermanos, todo lo que necesitas para vivir en este mundo, para luchar contra el mundo, contra Satanás y contra la carne, está aquí en las Escrituras. Pero no vas a poder estar mucho tiempo en ella si tú no tienes la disposición correcta de ir a las Escrituras. Y en el versículo 6 de Nehemías 8 vemos cómo en medio de esta predicación el pueblo también responde. Vemos que ahí estaban. Cuando Esdras hace una bendición al Señor, cuando Él lo adora, todo el pueblo también dice amén, amén. Alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, dice el versículo 6. Ellos estaban ahí, estaban participando. Cuando estamos en la casa del Señor, hermanos, todos estamos participando. No solamente el que viene aquí y predica, sino también los que están ahí escuchando. Estamos con todo nuestro ser, anhelando realmente sacar oro de las Escrituras, que cambie nuestras vidas, que realmente transforme nuestros corazones. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto: transformados por la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos cimentados en las Escrituras, con un compromiso serio hacia las Escrituras y con una disposición real, hermanos, la palabra de Dios transforma nuestras vidas. El débil es fuerte en el Señor. Ahí en Nehemías, los últimos versículos del 9 al 12 nos están mostrando cuáles son las consecuencias después de haber escuchado la palabra de Dios. ¿Qué sucede con el pueblo?
el pueblo dice que empieza a llorar, empieza a entristecerse. Eso nos dice el versículo 9. ¿Qué hacen entonces Esdras y los levitas? Les dicen: no lloren, no se entristezcan, porque todo el pueblo, dice, estaba llorando al oír las palabras de la ley. Cuando nosotros estamos poniendo atención con nuestro corazón de una manera sincera, genuina, a la palabra de Dios, Dios nos está hablando y empieza entonces a contristar nuestros corazones, empieza a mostrar nuestro pecado, empieza a mostrarnos como en un espejo cuál es nuestra condición. Y eso es necesario, hermanos, para cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene ese poder, como dice en el libro de Hebreos, de entrar hasta lo más profundo, como una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo, y eso produce cambios en nuestras vidas. Así que en ese tiempo estaban escuchando la predicación, y eso produjo en sus corazones un dolor, un quebrantamiento. Cuando has escuchado la palabra de Dios en estos años, hermano, que vienes acá, has experimentado ese quebrantamiento, has experimentado ese dolor por tu pecado. Eso era lo que estaban sintiendo en ese momento. Los israelitas sentían ese dolor. Imagínate, estaba exponiéndose la ley. No dice qué parte de la ley, pero podemos ver que en toda la ley estaba mostrando el estándar alto de Dios. Y cuando se muestra el estándar alto de Dios, se muestra nuestra pecaminosidad, se muestra quiénes somos nosotros. Y los israelitas, al escuchar eso, podían darse cuenta qué tan necio fue haber desobedecido al Señor, cómo sus padres abandonaron la fuente verdadera, como dice en el libro de Jeremías, la única fuente real y genuina de donde emana fuente de vida. Pero en vez de preferir eso, ellos se hicieron pozos, cisternas, que no tenían una fuente genuina y continua. Podían discernir entonces, al escuchar la ley, su pecado. Así que la palabra de Dios, cuando es expuesta, nos va confrontando, nos va quebrantando, y eso es necesario, hermanos, porque una vez que nosotros hemos sido quebrantados, estamos listos para recibir el perdón de Dios, estamos listos para regocijarnos ahora en su salvación. Si hay algo que nosotros podemos ver de Dios con su pueblo del Antiguo Testamento, es ese amor incondicional, como aún en su pecado Él les tuvo misericordia en todo este tiempo, manteniendo un remanente. Y eso es lo que hace nuestro Señor cuando vamos a su palabra, se expone su palabra y nos quebranta. Su palabra tiene ese poder, hermanos, tiene ese poder transformador, porque su palabra no es como la palabra de nosotros, una palabra que tal vez no tiene el poder para crear, que no tiene el poder para sustentar, pero la palabra de Dios es lo que dirige este universo, es lo que sustenta este universo. En el Salmo capítulo 33, versículo 6, nos dice que la palabra de Jehová fue la que creó los cielos y la tierra. Todo lo que nosotros conocemos fue por la palabra de Dios. Cuando ustedes van al Génesis, en los primeros capítulos ven: y dijo Dios. Cuando Dios habla, su palabra tiene poder. De ahí la importancia de escuchar la voz de Dios, de escuchar su palabra, porque solo la palabra de Dios tiene poder. Su palabra creó entonces los cielos y la tierra, pero no solamente los creó, sino que también su palabra es la que sustenta todo lo que está creado, sustenta nuestras vidas. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, quisiera que me acompañes ahí. Ezequiel capítulo 37, vemos un cuadro especial donde se manifiesta el poder de la palabra de Dios.
Ezequiel capítulo 37. Voy a leer desde el versículo 1 porque este pasaje es muy importante para entender el poder de la palabra de Dios y darnos cuenta cómo ese poder de la palabra de Dios es un poder transformador, es un poder recreador. Ezequiel capítulo 37 dice así, el profeta Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué está sucediendo en este pasaje? El profeta Ezequiel está en ese periodo antes del cautiverio predicando, y la gente no se arrepentía, y eso podía producirle un desánimo. Cuando uno predica y no hay cambios. ¿Y qué es lo que hace para alentarle Dios? Le da una visión, y en esta visión le lleva a un valle de huesos secos. Imagínate, ahí está Ezequiel y están unos huesos, un campo enorme que parece como un campo de guerra, donde están todos estos hombres que alguna vez fueron hechos huesos y secos en gran manera. Ahí lo lleva, y lo lleva para enseñarle y para mostrarle lo poderoso que es su palabra, para que él no se desanime y siga predicando su palabra, que hay algo poderoso que hace la palabra de Dios. En los versículos 6 y 7, en el 7 está predicándoles entonces Ezequiel a estos huesos. Imagínate, parece algo increíble. ¿Acaso aquellos huesos pueden escuchar? ¿Acaso aquellos huesos pueden hacer algo? Obviamente no. Y sin embargo, cuando Ezequiel habla y predica a este valle de huesos secos, sucede algo. Versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué pasó? Esta es la muestra del poder transformador de la palabra de Dios, hermanos. Cuando Dios habla por medio de su palabra transforma, su palabra es capaz de dar vida a los muertos, hacer de un valle de huesos secos un ejército ahora que está puesto de pie, con músculos, con tendones, un ejército que ya está totalmente constituido y listo para la batalla. Y eso es lo que hace con nosotros nuestro Señor. Cuando Él viene a nuestras vidas, por el poder de su palabra, hace que los muertos se levanten y tengan ahora vida. Esa ha sido también la figura de nosotros, hermanos, de la que hemos pasado de muerte a vida. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos la esperanza de ser transformados, tenemos la esperanza de ser cambiados. Si hay pecados en tu vida con lo que tú estás luchando, la esperanza está en la palabra de Dios. Ve a ella y encontrarás entonces perdón, serás transformado, encontrarás la verdadera paz, la verdadera alegría. Ninguna situación va a ser resuelta en tu vida si no es por el poder transformador de la palabra de Dios. Y al finalizar nuestro pasaje, hermanos, en el versículo 12 de Nehemías capítulo 8, después de que este pueblo estaba escuchando la palabra de Dios y fueron quebrantados, fueron contritos sus corazones, ¿qué es lo que sucedió? Cambió la figura. Eso es lo que hace el poder transformador de Dios. Versículo 12:
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Te das cuenta? Hace un momento, versículos anteriores, era un mar de lágrimas. Estaban en llanto, confrontados por su pecado. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el poder transformador de la palabra de Dios ha quebrantado sus corazones y ahora les está dando el gozo. Y eso explica la última parte del versículo 12. ¿Qué era aquello que les dio ese gozo? ¿Qué era aquello que cambió sus corazones desesperanzados en angustia? ¿Qué era? La última parte del versículo 12 dice: porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando tú vienes a la casa del Señor y se expone la palabra de Dios y tú has entendido lo que se ha enseñado, te estás yendo con una veta de oro a tu casa. Cuando tú vas a las Escrituras y con diligencia, con una disposición del corazón, pidiendo la guía del Espíritu Santo, y logras entender la palabra de Dios, hermano, eso va a producir cambios permanentes en tu vida, cambios genuinos y duraderos. Yo te animo y yo te desafío de verdad: medita en las Escrituras, sé diligente con ella, ten un compromiso serio, ten una disposición real y genuina. Y entonces, por la palabra de Dios, te aseguro que vas a ser transformado. Nadie, ningún hombre del Señor que ha ido a las Escrituras ha vuelto a ser el mismo. Han sido cambiados y renovados. Y si tú quieres vivir de verdad este tiempo corto en la tierra de una manera firme y fiel al Señor, es necesario que seas un hombre comprometido con el Señor, que estés con una disposición del corazón. Y entonces, cuando tú entiendas la palabra de Dios, eso va a producir grandes cambios en tu vida. Hermanos, hemos visto entonces en esta mañana que para luchar contra el pecado, la primera arma en la cual nosotros vamos a dar el uso para batallar ha de ser la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude y que nosotros como familias podamos estar centrados en la palabra de Dios. Papás, sé que para nosotros es una responsabilidad grande, pero tú eres el pastor de tu hogar. Empieza en casa a enseñar la palabra a tus hijos. Si hay aquí que son hijos mayores, comparte con tus hermanos. Comparte con aquellos que están a tu alrededor. Sé diligente tú mismo por el bien de tu alma. No menosprecies el tiempo con las Escrituras. No menosprecies, porque sin duda, si tú te alejas de la palabra de Dios, tu vida va a estar siendo dirigida por tu corazón. Y la Biblia dice que tu corazón es engañoso, y eso te va a hacer probar la amargura del pecado. Pero si realmente eres un hijo del Señor, te animo a que estés centrado en su palabra. Y si hay alguien acá que está en esta mañana, cuya vida está sin Dios, y tú no entiendes qué significa tener un compromiso con la palabra de Dios, tú nunca has sentido ningún peso ni ninguna preocupación por meditar en ella, quiero decirte que tu vida está vacía. O probablemente tal vez tú seas un asistente más en la iglesia, tal vez hasta bautizado, pero si en tu vida no hay un anhelo y una disposición de escuchar la palabra de Dios, es un buen momento para que tú examines tu corazón. ¿Qué cosas producen mayor alegría en tu vida si no es la palabra de Dios? ¿Hay otras cosas que ocupan ese lugar? Hermanos, aún hablando terrenalmente, una de las cosas más hermosas que podemos ver ahora que tenemos muchos niños en la iglesia, y aquellos que han sido papás han experimentado, es cómo un bebé, aún siendo pequeño, al escuchar la voz de sus padres, puede sentir calma, puede sentir paz. Y si tú realmente eres un hijo de Dios,
pues esa ha de ser también la misma disposición en tu corazón. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de ti en esta mañana, agradecidos, Señor, porque nos has traído hasta tu casa, y en esta mañana hemos visto la importancia, Señor, de examinar tu palabra, de escudriñar en ella, de no descansar, Señor, hasta que podamos salir con esas promesas, Señor, que nos ayudan a vivir en este mundo caído. Que cada uno de estos hombres en nuestra iglesia tengan, Señor, un compromiso serio contigo, que tengan una disposición del corazón. Y entonces, Padre, estamos seguros que por tu Espíritu Santo tú has de transformar nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra iglesia, Señor. Nada ha de suceder y no podremos dar una batalla correcta si no somos hombres que puedan trazar, que puedan vivir y que puedan enseñar tu palabra. Señor, oramos para que este mensaje sea de beneficio para nuestras vidas y que seamos desafiados a poner en práctica y a empezar, Señor, como familia, nuevamente a estudiar tu palabra, porque vamos a encontrar grandes riquezas en esto, Señor, y un beneficio que va a ser incluso para la eternidad. En Cristo Jesús agradecemos por este tiempo. Amén. Amén.